Saludos, muy buenas tardes. La gente que está de pie, que comprueben, porque nos gusta siempre que esté todo el mundo sentado disfrutando de la conferencia, que comprueben si entre medias, en los asientos más centrales, que siempre puede que quede algún hueco y así las personas que están por ahí, que lo pueden indicar, pues pueden ir sentándose. Muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas un lunes más, en este caso a la 12ª de las conferencias comprendidas dentro del ciclo de conferencias de ALUEX de este curso 2024-2025, en el que ya saben, ponemos en valor el valor de la cultura. Esta debería ser la 13ª conferencia, pero bueno, ya saben, ya son conocedores que la semana pasada, debido a esa alerta que activó la AEMET, se suspendieron las actividades culturales, deportivas, bueno, de todo tipo, en la ciudad de Albacete y bueno, pues en ALUEX al final también se decidió suspender, hacer lo propio. Bueno, se trató de avisar lo más rápido posible, con la mayor celeridad. Sí que sabemos que hubo alguna persona que vino. Entonces, bueno, lo primero le agradecemos que incluso a pesar del tiempo, del viento que hacía, pues quisieran venir a seguir, a continuar con este ciclo de conferencias, a seguir aprendiendo y, por supuesto, les pedimos disculpas, ¿no? por esa caminata que hicieron hasta aquí, pero bueno, entenderán que las condiciones no eran las más oportunas. Muchísimas gracias de todos modos. Trataremos, cuando se pueda, en la medida de lo posible, de recuperar esta conferencia y ya se lo comunicaremos con la debida antelación. Pero bueno, vamos a lo que hoy nos ocupa. Acabamos de inaugurar este mes de febrero y queremos saludar ya a nuestra protagonista del día, María Victoria Cadarso Vecina, conocida, y así la vamos a llamar, Mavi, que es como casi todos la conocemos. Bueno, pues ella es licenciada en Geografía e Historia. Ahora después se la presentaré con mucho más detalle, y una habitual ya de este ciclo de conferencias. Bueno, gracias, Mavi, una vez más, por acompañarnos y por dedicarnos tu precioso tiempo. Muchísimas gracias, te lo agradecemos de verdad de corazón. Bueno, un fuerte saludo, como siempre, a la Junta Directiva de ALUEX, con su presidente, Juan José Caravaca, en nombre de toda la Junta Directiva y de todos los socios y socias de la asociación. También al subdelegado de Defensa en Albacete, Miguel Ángel de la Torre, muchísimas gracias. Una semana más por acompañarnos, y al que también es habitual y tradicional ya en este ciclo de conferencias, al diputado por Vox, José Luis Serrano, gracias también una tarde más por estar aquí. Bueno, agradecemos, como no, a las intérpretes de lengua de signos, otro lunes más, su trabajo, importante trabajo que realizan para llevar estas conferencias a toda la comunidad sorda y para que las personas sordas, bueno, pues puedan también disfrutar de este ciclo de conferencias y, como todas las semanas decimos, para que la información y el conocimiento rompa barreras y sea inclusivo. A la Asociación Cultural La Coscoja de Barracs, que esta tarde también nos acompaña, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. A nuestras compañeras Adela y Carmela, ya saben, las personas que graban todas las semanas estas conferencias maravillosamente bien, con esa edición tan fina, tan precisa, y que después, gracias a su trabajo, también podemos verla en la página web de Diputación y en la página web de ALUEX. Gracias a Paco también, de la Junta Directiva de ALUEX, con sus fotos para las redes sociales de la asociación, a los medios de comunicación en general y especialmente a la Tribuna de Albacete. Acaba el fotógrafo Rubén Serrallé de realizarle las fotografías, además muy bonitas, justo en los exteriores de la Diputación, y esa entrevista a nuestra protagonista mañana en la contraportada de la Tribuna de Albacete, como todas las semanas. Y, por supuesto, a casi los más importantes, diría yo, la conferenciante y ustedes, nuestro querido público. Señoras y señores, muchísimas gracias también por estar aquí. Bueno, con la conferencia de hoy ya saben que continuamos con ese miniciclo que comenzábamos justo al arrancar el mes de enero sobre arte. En este caso vamos a hablar sobre... Mavi va a hablar sobre uno de los grandes artistas de nuestra tierra, Benjamín Palencia.
Decía también Mavi que de su personalidad como artista y de sus obras se había dicho mucho, muchísimo, se había escrito mucho. Pero yo creo que hoy, en esta conferencia, nuestra protagonista va a aportar algo más, como solo ella sabe hacerlo, además. A través de un recorrido por algunas de sus obras maestras, y como Mavi sabe contarlo, con esa pasión, con esa fascinación y con esa admiración que es capaz de comunicar al resto de la sala, a todos aquellos que la escuchamos con sumo placer, además. Bueno, como decía al principio, es licenciada en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Valencia y con la especialidad de Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia. Además, fue profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Humanidades. Responsable del Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo de Albacete hasta el año 2012. Justo antes he tenido un momentito de hablar con Rubí Sanz, gracias también por estar aquí, y me trasladaba la importancia que Mavi había tenido en el Museo de Albacete y bueno, pues todo el trabajo que habían realizado juntas, junto a otras personas también, pero bueno, un trabajo importantísimo que por supuesto hay que destacar. Gracias, Rubí, también por comunicármelo y bueno, y por destacar ese trabajo. Bueno, desde el año 2015 forma parte de la plantilla de formadores, de profesores de la Universidad Popular de Albacete, al frente del aula de historia en concreto, donde imparte clases de historia del arte occidental, de todos los periodos y estilos, desde la prehistoria y la antigüedad hasta el arte contemporáneo. Bueno, como ponente, esta última fase, que es la que nos toca más de cerca, ha participado en la exposición de conferencias de Aluex, con varias conferencias, como Las mujeres artistas a lo largo de la historia, está en el año 2022. Esta conferencia, además, la repitió en el balneario de Villatoya para el Centro de la Mujer de la Manchuela y en el auditorio de la Casa de la Cultura José Saramago, ante una gran asistencia de público. En 2023 repitió, le gustó, intervino de nuevo con la conferencia Soraya y la pasión por la pintura. Además, una conferencia... Sorolla, perdón. Sorolla. Voy tan deprisa. y su pasión por la pintura. Quería decir, Mavi, que además esa conferencia fue realmente bonita. Fue una conferencia muy bella y además una conferencia deliciosa. De verdad, enhorabuena. En su momento creo que te lo dije, pero si no fue así, aprovecho y te lo digo. Así que, bueno, pues con esa conferencia, pero hoy con la de Benjamín Palencia, vamos ya a dar paso a nuestra protagonista con un fuerte aplauso. Muchas gracias María José, muchas gracias a la Junta Directiva de Aluex por contar conmigo una vez más, yo estoy encantada. Y como veis, el título de mi charla para esta tarde vuelve a ser la pasión. Cuando hablé de Sorolla, también hablé de sus pasiones. Y es que yo considero que la pasión es importante en la vida para todo. Si no hacemos las cosas con pasión, ¿qué nos queda? Y estoy convencida de que todo lo que hizo Benjamín Palencia lo hacía con pasión. Es un recorrido por algunas de sus obras maestras, unas poquitas. Pensad que tiene una producción enorme. Estamos hablando de un pintor que durante 64 años no dejó de trabajar de manera ininterrumpida. Él murió con 85 años, con lo cual su vida fue bastante longeva y era, como digo, un trabajador incansable. Entonces, bueno, directamente estáis viendo una pieza que lo retrata en bronce de un escultor que era amigo suyo y que está en el Museo de Albacete, que es Juan González Moreno. Y bueno, pues tuvo la generosidad Benjamín Palencia no solamente de donar una gran parte de su obra a nuestro Museo de Albacete, sino también esta escultura y otra de Joan Rebull, que ganó un premio el mismo año que ganó él un premio de pintura en el año 1951, del que voy a hablar enseguida a continuación. Entonces, lo que quiero tratar esta tarde es, a ver si me pasa la diapositiva.
una breve biografía en un primer momento. Hablaremos del contexto. Nunca se puede hablar de un artista si no conocemos un poco el contexto que le rodea. Después el proceso artístico. Yo lo he resumido mucho para que no se haga muy pesado. Y después vamos a pasar a la parte verdaderamente bonita e interesante, que es la de mostrar esa selección que yo he hecho, que considero que es especialmente interesante, aunque ya os digo que hay muchísimas más obras. Pensad que además de los cuadros que donó al Museo de Albacete en el año 1977, justo en el 78 en noviembre ya se inauguraba el nuevo Museo del Parque, también donó una gran cantidad de obra al Museo entonces de Arte Contemporáneo de Madrid, que luego se extinguió y pasó a formar parte de la colección del Reina Sofía. Y además hay muchísima obra en colecciones particulares, en galerías, en fin. Después os hablaré, como no, de la obra que tenemos aquí. Aunque ya la conozcamos, muchas veces hay que volver y mirar con detalle muchos de los cuadros que están expuestos en las salas dedicadas a su pintura. Y bueno, pues finalmente algo sobre la actualidad, porque Benjamín Palencia sigue vigente. De hecho, el estar aquí precisamente para disfrutar de su obra, de su talento y de su legado, pues ya es significativo, ¿no? Que después de tantos años pues sigamos hablando de él y seguiremos haciéndolo, por supuesto que sí. Ahí tenéis una fotografía de Benjamín Palencia maduro, donde se ve precisamente el gran parecido con su cabeza de bronce realizada por González Moreno. Lo que no he conseguido es una fotografía donde se vean sus ojos claros, pero bueno, en algunos de los autorretratos que se hace sí que lo vamos a ver. Y empezamos, bueno, con esa breve biografía. El artista más relevante del siglo XX en nuestra provincia nace en la localidad de Barras, concretamente el día de San Fermín, el 7 de julio de 1894. Y en ese pequeño esquema os he puesto que sus padres eran unos nombres muy chulos, muy de la época: Francisca Melitona Pérez Albaladejo y su padre Ramón Nemesio Palencia Jiménez. Pero tuvieron nada menos que 11 hijos y Benjamín era el octavo. Es verdad que a lo largo de la vida y la trayectoria de Benjamín Palencia han salido datos y publicaciones a veces erróneos, pero investigaciones posteriores pues han ido poniendo cada cosa en su sitio y poco a poco pues se va teniendo una más clara información acerca de su biografía. Él era el octavo, por eso lo he marcado ahí con un óvalo de color naranja, y abajo he puesto los nombres de todos porque me hizo mucha gracia, ¿no? Hay nombres que ya no se suelen encontrar, ¿no? Otilia, como por ejemplo de Nemesio Eulalio, en fin, pero bueno, que son los nombres de siempre, ¿no? Es verdad que algunos de sus hijos morían a muy corta edad y bueno, Benjamín Palencia sí que, y Salomé, por ejemplo, su hermana que está enterrada con él en Barras, pues son los que llegaron a la edad adulta. Era inquieto y curioso a raudales y vamos a ver precisamente una imagen de los años 50 de Barras. Según su primer biógrafo, ya desde muy pequeño mostraba un talento natural para el dibujo. Se pasaba el día, y él lo declaró en muchas de las entrevistas que le hicieron a lo largo de su vida, que le gustaba mucho pintar y dibujar desde la más tierna infancia. Y ahora veis la iglesia de la Purísima Concepción de Barras, ese templo del siglo XVI preciosísimo, en el que probablemente Benjamín Palencia estuvo más de una vez. Y fijaros, de repente, bueno, no de repente, siendo muy joven se trasladó con su familia nada menos que a la capital del país. Fijaros el cambio tan radical que supone vivir en una población de provincia y directamente a la capital, ¿no? Parece ser que fue cuando rondaba más o menos los 15 años cuando se produce este cambio, y la verdad es que llama mucho la atención pensar cómo se debió sentir y cómo debió ser esa transformación en su vida, ¿no? Porque en realidad es ahí donde comienza su verdadera historia como artista en ciernes.
Así que desde esos orígenes humildes, porque su familia no era una familia potentada, en una pequeña localidad de la provincia de Albacete, terminó viviendo en la capital, inmerso en el ambiente más elitista e intelectual de la década anterior a la contienda civil española. O sea que consiguió su objetivo. ¿Y cómo lo consiguió? ¿Cómo se produce ese cambio tan enorme en su vida? Pues la respuesta la tenemos en un personaje especialmente relevante que le acompañaría hasta que falleció. Y ese personaje es este señor que tenéis aquí, que se llama Rafael López Egóñez. Rafael López Egóñez era un ingeniero de caminos, funcionario del Ministerio de Obras Públicas, que conoció al joven Palencia, al parecer, en Madrid, hacia 1913-1914. Él tenía unos 11 años, más que Palencia, y la admiración que Palencia siente por él no hay más que verla en este retrato. Si os fijáis, es un retrato soberbio, de cuerpo entero. Lo estamos viendo desde un punto de vista muy bajo. Él está elegantemente vestido, con sus guantes, con un abrigo. Lleva un libro entre las manos, una especie de carpeta, y luego tiene otra carpeta en el suelo, que además ahora os voy a poner una ampliación justamente de esos elementos que están: el compás, una especie de agenda y como unos planos enrollados, ¿no? Y también he dejado esa fotografía en blanco y negro del ingeniero en su domicilio, para que veáis el enorme parecido, ¿no?, que le supo sacar Benjamín Palencia, tratándose de un cuadro más o menos de 1919. Un cuadro que, cuando Benjamín Palencia hizo la donación al Museo aquí de Albacete, pues no lo conocíamos, no existía. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estaba tapado con este que pintó, si el del ingeniero calculamos que es aproximadamente hacia 1919, el de las señoras del 45, el desnudo de las lilas. Un cuadro que en realidad, bueno, pues ahora no se puede ver porque está puesto por la parte del ingeniero, que ese es el retrato que me interesa ahora comentar. ¿Qué pasa? Bueno, pues que cuando lo llevaron a restaurar y empezaron a levantar la capa de la parte trasera del lienzo, descubrieron que estaba pintado este magnífico retrato de don Rafael. Y este es el detalle ampliado que os decía de la parte inferior del cuadro del ingeniero, con esos instrumentos que hacen en cierta manera alusión a su profesión. Y lo que tiene de importante, sobre todo, es que Rafael facilitó su dedicación a la pintura por entero. Él era un hombre rico, un hombre culto, le gustaba la poesía, la música, la literatura y sobre todo el arte. Y entonces, bueno, es verdad que no tenía problemas económicos y de esa manera Benjamín Palencia pudo dedicarse enteramente a pintar. Un poco sobre el contexto. Bueno, pues es verdad que la vida de nuestro artista se va a desarrollar en un mundo cambiante, el siglo XX que todos hemos vivido. Por un lado se dan grandes avances científicos y tecnológicos, pero por otro también se producen grandes conflictos internacionales que cambiarían para siempre a la humanidad, como fueron las dos guerras mundiales, ¿no? Y en cuanto a España, el siglo XX fue también un periodo de muchas transformaciones. Empezamos con la ascensión al trono de Alfonso XIII, en el año a comienzos del siglo, 1902. Arrastra a duras penas ese final de la crisis del finisecular y, por otra parte, pues también va a alumbrar grandes manifestaciones culturales. La monarquía dio paso a la dictadura de Primo de Rivera, luego la Segunda República Española, Franco llegó al poder, en fin, todo esto ya nos lo conocemos, ¿no? Y en el terreno artístico, una de las claves que va a marcar el arte de la época es sobre todo ese paralelismo de aquellos artistas formados en la academia, más clásicos, más tradicionales, frente a los artistas renovadores
que lo que querían era experimentar y que buscaban romper con lo ya realizado y con lo establecido. Y en ese camino de los más, digamos, renovadores es donde se va a insertar la obra de Benjamín Palencia. Y el proceso artístico, como digo, podemos hacer una diferenciación de muchas etapas, pero yo lo he resumido en 3 grandes momentos, aunque sean algunos de ellos de muchos años, y dentro de cada uno de esos momentos pues hay que hacer una partición, ¿no? La primera etapa, lógicamente, es la de formación. Una vez que llega a Madrid, conoce a Rafael López de Góñez y él no está en ninguna facultad de Bellas Artes. Entonces, acude a las clases del profesor Elías Tormo, que era amigo de Rafael. Además, los dos eran socios del Ateneo de Madrid y, bueno, pues empieza a hacer copias del Museo del Prado de los grandes maestros. Esto era muy habitual entre los pintores de la época. Lo que hace es sacarse un carnet, ese carnet de copista del Museo del Prado es de 1915 y a partir de ahí, bueno, pues él lo que hace es precisamente practicar, ¿no? Yendo a copiar a los que más le gustan, Velázquez, el Greco, Goya. Y además, de hecho, ahora os voy a enseñar uno del Greco que hay precisamente en la parroquia de Barracs. Luego, en el segundo momento, a partir de 1915, ya empieza a participar en exposiciones colectivas, a hacer alguna exposición individual y lo que va a ser una gran historia de amor con la vanguardia va a ser el viaje a París. Va a viajar a París con Rafael y allí se va a reunir con otros jóvenes artistas que también quieren conocer de primera mano lo que se está desarrollando en la capital francesa. Y hay que decir que el momento crucial, que la mayoría de autores coinciden en que va a suponer un antes y un después en su producción, es la Guerra Civil. La Guerra Civil española, se queda en su casa de Madrid y, bueno, toda la trayectoria artística más renovadora que vamos a ir viendo, que había realizado justo antes de ese momento, va a girar hacia otros intereses artísticos y se va a concentrar sobre todo en el paisaje. Va a gustar mucho seguir pintando figura y dibujo, porque ya digo que es un artista absolutamente versátil, que pinta, solamente con su trayectoria podemos hacer un recorrido por toda la historia del arte contemporáneo, todos los ismos, quizá hasta casi rayando la abstracción, aunque él no quería caer en ella, ¿no? Y bueno, quería enseñaros este cuadro, que es el que está en la parroquia de Barracs, que es una copia de la Santísima Trinidad del Greco. Y aunque en el bastidor pone que es una copia de 1915, se ha comprobado que en realidad la hizo en 1920. Pero bueno, a mí lo que me interesa realmente es la calidad que ya había alcanzado Benjamín Palencia en copiar a un pintor del calibre del Greco. Y bueno, es de un tamaño más pequeño. El cuadro que pintó Benjamín Palencia tiene 2 metros por 1,40 m y el del Greco original, que está en el Museo del Prado, mide 3 metros por 1,79 m. Pero bueno, lo importante es que apreciemos cómo Benjamín ya hace sus pinitos. Y siguiendo con esa primera etapa formativa, pues muy importante fue el conocer nada menos que a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez estaba casado con Zenobia Camprubí y Zenobia tenía a un padre ingeniero y parece ser que a través de la profesión del padre, como Rafael también era ingeniero, pues muy posiblemente por ahí se encontraron. Lo que pasa es que Benjamín Palencia declaró en alguna entrevista que le hicieron que Juan Ramón Jiménez se había interesado mucho por él porque vio ese cuadro que tenéis a la derecha. Ese cuadro tan oscuro que es un homenaje a Larra, es un óleo sobre cartón que pertenece a una colección privada, pero que a Juan Ramón Jiménez, cuando lo presentó en una exposición en Madrid, pues le llamó tanto la atención que hizo lo posible para conocerlo y así fue. Y a partir de ahí pues crearon una amistad verdaderamente interesante, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional, porque Benjamín llegó a ilustrar un libro titulado Niños, de la editorial Índice, que era la de Juan Ramón Jiménez.
Pero es que además tenía compañeros del calibre de, bueno, hay muchos más. A Dalí ni siquiera lo he incluido porque Dalí todos sabemos cómo es su cara, ¿no? Los bigotes. Pero Francisco Bores, Pancho Cosío, Alberto Sánchez, Maruja Mayo, todos ellos tenían unos intereses comunes, abogaban por la modernidad. Y me voy a centrar especialmente en Alberto Sánchez, porque con Alberto Sánchez es con el que va a fundar la Escuela de Vallecas, uno de los grandes acontecimientos en estos primeros años de gran ruptura con la tradición. Y ahí tenemos una fotografía que he sacado de internet y es el cerro Almodóvar, cerro Testigo, que decían ellos, desde donde se juntaban y todos los amigos pintores y escultores, incluso acudían poetas, en fin, y se dedicaban a dar paseos desde este cerro prácticamente seco, ¿no? de Vallecas, y allí empezó todo este germen de lo que sería la verdadera pintura moderna basada en lo español, en la naturaleza, ¿no? Y hay una serie de obras de esta época que vamos a ir viendo que son muy interesantes. Pero no es la única iniciativa importante que podemos destacar. Además de la Escuela de Vallecas, tenemos su participación en la compañía de García Lorca, con el que también le unía una bonita amistad. Pues ellos se habían conocido en la residencia de estudiantes en Madrid. Y bueno, él creó esta compañía de estudiantes universitarios, una compañía de teatro que viajaba por los pueblos. Se trataba de difundir la cultura y llevar el teatro a aquellos lugares donde era prácticamente imposible que tuvieran esa relación con obras clásicas, por ejemplo. Y Benjamín Palencia, incluso Alberto también, lo que hacía era diseñar los figurines, los decorados. Y bueno, estáis viendo la insignia con una rueda de carro y con unas máscaras teatrales, que es precisamente un diseño de Benjamín Palencia. Y en la fotografía de García Lorca, que lleva todos los componentes del grupo llevaban esos monos azules, veis un cartel también con una rueda, pues eso es también obra de Benjamín Palencia. Y vamos a ver aquí uno de esos decorados. Uno de esos decorados que montaron precisamente para representar el auto sacramental de Calderón de la Barca, La vida es sueño. La vida es sueño, y todo ese decorado es obra de Benjamín Palencia. Y si os dais cuenta, tiene una serie de elementos circulares como si fueran planetas y unas estrellas como si fueran constelaciones. Estamos hablando del año 1932. A partir de los 40, Joan Miró empieza a hacer su serie de las constelaciones. Y muchas veces decimos, ¿tiene Benjamín Palencia influencia de Miró? Vamos a ver, yo creo que es Miró quien tiene influencia de Benjamín Palencia, porque él se adelantó. Yo os enseñaré alguna otra cosa más donde también introduce este tipo de pseudoconstelaciones. Bueno, vamos a pasar a su estilo. Hasta ahora la única obra maestra que os he enseñado es la de El ingeniero, ese soberbio retrato de cuerpo entero, pero aquí ya estamos viendo su propio autorretrato, además un autorretrato de cuando era muy joven. Estamos hablando de 1920, el del ingeniero es del 19 aproximadamente. Bueno, pues ahí le tenemos en una obra de la colección del Reina Sofía. Este no es un cuadro que podamos ver en Albacete. Ahora os voy a enseñar luego un par de autorretratos que hay aquí en el museo que también son estupendos. Y bueno, tenéis que saber que Benjamín Palencia se considera un vínculo indispensable entre la poesía de la generación del 27 y la pintura de la vanguardia en España. Y a través de su obra podemos hacer ese recorrido por algunos de los sismos me refiero, el fauvismo, el cubismo, el surrealismo, el constructivismo, el expresionismo, incluso la abstracción, a pesar de su intento de apartarse de ella, ¿no? Y lo más interesante es que él no se mimetiza con estos movimientos. Él va todavía más allá. Lo que hace es llevarlo a su terreno y darle su sello personal tan característico.
Además, también va a practicar una especie de figuración lírica. Le gustaba mucho la poesía, todo ese trato con Juan Ramón Jiménez le va a marcar muchísimo y va a introducir una forma nueva de paisaje, el concepto de construir la naturaleza a base de materia, ¿no? Y bueno, es que yo creo que no se puede ser un pintor más completo y más versátil como os voy a demostrar. Hay que resaltar el hecho de que el número de óleos registrados en el inventario que está realizando pues un pariente, ¿no? de Palencia, Ramón Palencia del Burgo, que no hace mucho estuvo dando una charla sobre ese catálogo razonado que está realizando. El archivo Benjamín Palencia, ponéis en internet archivo Benjamín Palencia y enseguida os sale bueno, pues dice que actualmente ese inventario supera los 1100 realizados a lo largo de esos 64 años que os he comentado. Y como os imaginaréis, a lo largo de 64 años, pues hizo exposiciones muchísimas, y no solamente en Madrid, en otras muchas ciudades europeas e incluso en México. Quiero decir, cuando empezó a viajar estaba en Italia, estaba en Alemania, estaba en Francia, y no podría enumerar aquí todas las exposiciones, ni es el caso, pero sí quiero destacar estas dos exposiciones, una de 1925 y otra de 1951. ¿Por qué? Porque en la de 1925 es donde se va a dar a conocer esa parte más renovadora de la obra de Palencia. Ahí, por ejemplo, presenta un cuadro muy bonito que tenemos en el Museo de aquí de Albacete, que es el Bodegón Cubista, fechado precisamente en 1925. Es la exposición de la Sociedad de los Artistas Ibéricos, que se celebró en el Palacio del Retiro de Madrid y reunió a toda la vanguardia española, incluyendo pues, a Dalí, a Alberto Sánchez, su amigo el escultor con el que crea la Escuela de Vallecas, Francisco Bores, Torres García, en fin. Y es verdad que en una carta que se conserva, en la que se cartea con García Lorca, le decía: no está teniendo muy buena acogida esta exposición, pero sí que es verdad que recibió una crítica bastante buena por parte de Juan de la Encina, que además fue director del Museo de Arte Contemporáneo. En esta imagen solamente quería mostraros la portada del catálogo de esa exposición de 1925 y el momento de la inauguración, que se produjo justamente el 28 de mayo de ese año. Y bueno, pues para él fue muy interesante, precisamente a pesar de que no se entendía muy bien ese tipo de obra, pues que Juan de la Encina le hiciera una crítica favorable. Hemos dicho que la otra exposición es la de 1951. Pues mirad qué pedazo de paisaje. Ganó el primer premio de la primera Bienal Hispanoamericana. Y esto tuvo una resonancia enorme. Se titula Campo al Amanecer o Campo del Amanecer. Es de ese mismo año, del 51. Es un cuadro relativamente grande, mide 1 metro de altura por 2 metros de largo. Y bueno, pues está en la colección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este premio le valió un enorme reconocimiento público y es el que le abriría muchas puertas para seguir desarrollando su pasión, ¿no? Su profesión. Pero vamos a recordar otros importantes méritos que también recibió, como por ejemplo en estos 5 momentos que tenéis aquí. En el año 43, con un cuadro de la ciudad de Toledo, que os voy a enseñar después, recibió la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. La Exposición Nacional era el escaparate, ¿no? Para los grandes artistas. En el año 56, su población natal, en Barras, le declaró hijo preclaro y predilecto. Y claro, esto para él pues, fue también un gran orgullo. En el 58 se le concedió la Gran Cruz del Mérito Civil. En el 61, la medalla de oro de la provincia de Albacete. En el 63 es cuando se le nombra hijo predilecto de Albacete. En fin, y así podríamos seguir, porque ya os digo que reconocimientos. Por eso yo siempre digo que
sí que fue profeta en su tierra. De hecho, esta mañana me han hecho una entrevista y yo lo he comentado, que yo sí considero que Benjamín Palencia ha sido profeta en su tierra, porque todos le hemos reconocido su talento y lo hemos admirado y seguimos admirando. Y bueno, fijaros que en 1974 leyó su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque había sido elegido académico de número. Y claro, esto para él también fue un gran reconocimiento. Y en el 78 también fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge. Y como todos sabéis, y si no os lo recuerdo yo, el 10 de noviembre de ese año, del 78, se inaugura la nueva sede del Museo de Albacete, con la asistencia de la reina doña Sofía entonces, y se inauguró la sección de Bellas Artes con la obra de Benjamín Palencia, y además en ese momento se le concedió la medalla del mérito a las Bellas Artes, ¿no? Y bueno, en el año 72 además se contrató a un fotógrafo para hacer una serie de retratos y publicarlos en el dominical del ABC, y se llamaban retratos psicológicos, y es precisamente este retrato que tenéis aquí el que formaba parte de ese dominical, ¿no? Y se le representó con la camisa abierta, con unas flores en la mano y con una mariposa y las espigas, en referencia a esos cuadros de paisajes castellanos que pintaba y que yo os voy a ir enseñando. Y en la mano, en la palma de la otra mano, él se pintó una flor y en el centro un ojo, y se lo puso tapándose el ojo de su propia cara, como sustituyendo uno por otro, ¿no? No os penséis que solamente Dalí hacía esas salidas tan estrambóticas. Nuestro Benjamín Palencia también sabía prodigarse con estas cosas tan modernas. Y bueno, ya voy a ir haciendo ese recorrido por algunas de las que yo considero sus obras maestras, y ya os digo que hay muchas más. Entonces aquí tenéis Los dos toreros, que es un cuadro de gran formato que está aquí en el Museo de Albacete, un óleo sobre el lienzo, y también un paisaje al centro, que es una colección privada, y a la derecha uno de los dibujos que también tenemos en la colección del Museo de Albacete, que es el esquilador, un dibujo a tinta sobre papel, que es muy chulo. A partir de este momento, lo que os voy a enseñar es ese camino por obras maestras que yo he agrupado por colores. Estamos viendo el azul, ¿no? Esto es como la introducción. Pero en primer lugar van a salir las obras sobre un fondo rojo, y las que van sobre fondo rojo son los retratos y los autorretratos. Cuando empiece el verde serán los bodegones. El lila y el morado lo he reservado para las figuras que a veces pueden ser figura y paisaje, porque en ocasiones podríamos incluirlos en los dos apartados. El turquesa de color oscuro para los paisajes, y el blanco, un blanco roto para los dibujos. Así que vamos a empezar con este estupendo retrato que es del Reina Sofía, y que es su amigo, el pintor, nada menos que Solana, José Romano Gutiérrez Solana, un pintor al que admiraba, y le hizo este estupendo retrato. Os he puesto al lado la fotografía para que veáis cómo es Solana de joven, una fotografía en blanco y negro de la época. Y es verdad que empieza a manifestar ese gusto por la pintura del Greco, ¿no? Ya lo habíamos visto en El ingeniero, pero aquí quizá más en esas manos. Fijaros, las manos huesudas recuerdan mucho ese alargamiento que tanto caracteriza al Greco. Y esto de hacer retratos de otros amigos artistas era muy frecuente, no solamente en la época de Palencia, en otras muchas. Y yo he traído dos dibujos que le hicieron por su retrato dos artistas amigos suyos. Concretamente, el de la izquierda es un retrato, o sea, los dos son Benjamín Palencia, pero fijaros qué manera tan distinta de verle tienen Luis Castellanos y Álvaro Delgado. Luis Castellanos le pone un gesto así como más duro, y Álvaro Delgado con esa leve sonrisa y con una cara muy, muy alargada, ¿no? El de Castellanos está en la Fundación Mafre y el de Álvaro Delgado está en una colección privada.
Y vamos con un retrato. La fotografía no es de las que más me gustan porque tiene un fogonazo ahí en la parte del sombrero, pero este es Rafael. Lo hemos visto en el de retrato de cuerpo entero y aquí sentado, con un abrigo, con esas manos que recuerdan mucho la pintura del Greco. Y fijaros además en otro de un personaje anónimo, pero que es muy interesante porque se titula Retrato de hombre o el Homo Harmonasus. Yo cuando vi esto del Harmonasus, y este cuadro está también en el Reina Sofía y forma parte de esa donación que él hizo en el año 79 y por primera vez se expuso en la exposición individual que hizo Benjamín Palencia en 1921 en Ciudad Real concretamente. Y bueno, pues hay un detalle que es el instrumento que lleva en la mano izquierda, sujeta un maletín y en el maletín hay un pequeño escudito con una lira. Y es un personaje que iba por las ferias y utilizaba ese instrumento, se llama pues algo así como una flauta nasal que se ponía y con eso pues emitían unos sonidos, una musiquita y bueno, pues era una manera de animar, ¿no? las fiestas locales. Ahora os voy a enseñar uno muy similar que hay en el Museo de Albacete, pero de cuerpo entero y que también lleva el mismo maletín y que también lleva el mismo instrumento nasal. Le llamaban el mago de la nariz musical. Es esos románticos andariegos que recorrían los pueblos de todas partes ofreciendo sus inventos, como digo, en los momentos de fiesta. Mira, ahí tenéis los pequeños instrumentos nasales que se pueden encontrar en internet. Y ahí tenemos el detalle ampliado de lo que lleva en la mano y este es el retrato de cuerpo entero de un personaje muy similar al que acabamos de ver que tenemos en el Museo de Albacete. Una cosa en la que siempre tenemos que reparar también es en los fondos. No lo he comentado antes, pero los fondos de Benjamín Palencia varían muchísimo en cuanto a tonalidades, en cuanto a la utilización del paisaje o si estamos viendo un interior. Y fijaros cómo gira la cabeza, cómo tiene esa boca entreabierta y cómo lleva ese instrumento en la mano. Os voy a poner también un detalle de la parte del zapato con ese calcetín rojo y la firma. Pero mira que estamos en 1920 y en el 25, qué cambio en la manera de representar a este muchacho y que tiene unos colores mucho más claros, mucho más luminosos, con esa cara llena de pinceladas de todos los colores que a mí me recordó muchísimo a los retratos que hace en esa misma época María Blanchard. Además, María Blanchard es que estaba en París, estoy convencida de que también la conoció a ella, aunque no se la mencione. Venimos de unas tonalidades sombrías y oscuras para desplegar un abanico de luz deslumbrante y si nos fijamos en esa cantidad de pinceladas, en esa cantidad de colores que componen el rostro del muchacho, también veremos el parecido, el paralelismo con el rostro de María Blanchard. Palencia es a un tiempo pintor clásico y pintor vanguardista y lo demuestra continuamente. Hay que observar, por ejemplo, cómo aprovecha esa cuartilla llena de pliegues que tenemos en la parte inferior del cuadro, de haber estado doblada, para estampar su firma con, además, una de las firmas más características de su primera etapa, que es poner Benjamín con letras mayúsculas, Palencia debajo también con letras mayúsculas y luego subrayado con una raya. Y esto es algo que lo hacía incluso Zurbarán. En el barroco, en el siglo XVII, era muy frecuente que los artistas firmaran en un papelito ahí pegado en el cuadro. Por eso digo que es al mismo tiempo clásico y al mismo tiempo, o si no, este estupendo retrato que hace de su amigo Rafael Alberti. Rafael Alberti, mirad qué pose, cómo está mirando hacia un punto fuera del cuadro, no nos mira directamente al espectador. Y es verdad que Rafael Alberti conoció a Palencia precisamente hacia el año en que le hizo este retrato, 1926.
Y en las memorias que hizo Alberti recogía lo siguiente sobre Benjamín. Decía que era un trabajador infatigable, con cara e ingenuidad de campesino, y que cuando mostraba sus dibujos los hacía por miles, empapelaba realmente el suelo del taller, quedando al visitante únicamente el minúsculo espacio de sus pies, imposibilitado de todo movimiento, porque las series eran interminables, y que se acababa de recorrer Extremadura dibujando a cuanto pastor y niño se ponían a tiro de su lápiz. Y él decía, Alberti, creo que esas dos provincias, tanto, bueno, en realidad en todas regiones, ¿no?, tenían que hacer un monumento a Palencia, y que algún día se lo harán y toda la pasmada población de aquellos campos acudirá a rendirle homenaje. Los paisajes que también pintaba de esas extrañas tierras son, según Alberti, lo más insigne de su obra. Estas declaraciones las hice, como digo, en sus memorias ya en el año 1975. Pero os voy a poner, una vez cambiamos mucho, mirad la fotografía con lo mono que era de jovencito. Pero en fin, esto no pasa nada, ley de vida. Y bueno, quería enseñaros un retrato precioso que forma parte de la colección del Museo de Albacete. Es un cuadro que ingresó en el 2016, no os creáis que lleva tanto tiempo. Este ha sido una donación posterior, y es el retrato de Margarita Jarillo González. Esta mujer trabajaba en la finca de un amigo de Benjamín Palencia, que se llamaba Francisco de la Cruz, o Paco Cruz, en Villar del Pedroso, en la provincia de Cáceres. Y Paco Cruz invitaba en verano a Benjamín Palencia para que pudiera pintar allí tranquilamente, como a él le encantaba, las eras, los campesinos, el campo, todo lo que podía captar sus ojos, ¿no? Bueno, pues en un momento de esas estancias, pues quiso pintar a Margarita Jarillo González, y este precioso retrato lo tenemos ahora en el museo. Y si os fijáis, el fondo no hace ninguna forma geométrica, no hace facetas, es simplemente unos tonos en rojo muy bien conseguidos. Bueno, allí pintó, como digo, varios años, y hay cartas que se conservan en las que decía, es que no puedo acudir porque tengo mucho trabajo, y se disculpaba, ¿no?, por tener que rehusar la invitación de su amigo Paco, al que además retrató en varias ocasiones. La forma de representar ese fondo con el eje frontal, nos está mirando frontalmente, es muy propio de la pintura de Palencia, ya de estos años, de 26 al 28, no sabemos exactamente la fecha. Y esas mismas características las vamos a ver en otro retrato de la prima de Palencia, que os voy a enseñar ahora, que se llama Carmen Herreros, y ahí sí que hay un fondo más facetado. Si os dais cuenta, ya hace como unas formas geométricas, y ese se conserva en Almería. Está en Almería, en un museo de Olula del Río, que se llama Museo Casa Ibáñez. No es Casas Ibáñez, es Casa Ibáñez de Olula del Río, y ahí se puede observar este retrato, que es muy chulo. Carmen Herreros, prima de Palencia, pintado en 1924. Y este también es un cuadro de un retrato de una señora anónima, se titula Figura de Mujer, y ingresó, tengo entendido, que gracias a la gestión de Rubí. Es una compra que hizo el Ministerio de Cultura para el Museo de Albacete. Y si os dais cuenta, tiene un libro entre las manos, y está muy relacionado con esa etapa en la que tanto se relacionaba con Juan Ramón Jiménez, iba con él a las imprentas, igual que los que os voy a poner a continuación, estos retratos de personajes anónimos en los que se representa el encuadernador, un grabador, un joven leyendo, todo temas relacionados con la lectura, con la escritura y con esa gran relación que tiene con Juan Ramón Jiménez. Pero vamos a cambiar de registro. Fijaros,
otro retrato que no tiene nada que ver con todos los que hemos visto hasta ahora. Por eso os decía que es que Benjamín Palencia es absolutamente versátil. Esto es un retrato medio cubista, medio surrealista, pintura matérica. Estamos ya en 1932 y está retratando a su amigo Alberto. ¿Cómo es Alberto? Bueno, pues Alberto es que era un hombre así delgado y es el que hizo esta famosa escultura que tenemos a la entrada de Reina Sofía. Es una reproducción porque el original se llevó a la Exposición Internacional de París de 1937, donde estaba el Guernica, donde se presentó el Guernica de Picasso, y desapareció y por eso se ha hecho esta reproducción que está a la entrada, como digo, del Museo Reina Sofía, que eso es de Alberto, no nos confundamos, y tiene un título muy largo que es El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, y como digo, es la copia que se hizo de esa versión original que desapareció durante la Guerra Civil Española. Lo que tenéis a la derecha son dos pequeños detalles ampliados de las hojas que hay en la parte superior derecha y del rayado con espátula que tenemos en la parte izquierda, lo que nos demuestra cómo a Benjamín Palencia lo que le interesa ahora es la materia, cómo va evolucionando hacia una pintura mucho más vanguardista y que nos habla precisamente de su versatilidad. Mirad, por ejemplo, el detalle ampliado donde se aprecia la utilización de arena mezclada con el óleo para darle esa especie de relieve. O este otro retrato en versión dibujo, tinta y acuarela, que también es del mismo amigo, también es de Alberto. Pero ahora tenemos su autorretrato, un autorretrato que se hace en el año 42 y que está en el Museo de Albacete, donde, si os habéis fijado en el primer autorretrato que os he puesto, él llevaba una camisa blanca y no tenía paleta ni pinceles. En este momento, él ya está orgulloso de su profesión, está orgulloso de ser pintor y se siente en la necesidad de mostrarse al mundo mirándonos de frente con su paleta en la mano, con todos esos pegotes de óleo y con su pincel en la otra. Y bueno, vamos a terminar este apartado retratístico con el otro autorretrato que hay en el Museo de Albacete, que es este del año 1950. Además es que se ve cómo ha cambiado, ¿no? Es un hombre de más edad y mira cómo también cambia en la manera de representar el paisaje de fondo. Pero él decía, soy una criatura del mundo que sabe llorar ante las planicies de rastrojos y cardos de esos surcos de la Mancha y también sé perderme en los cielos y en los caminos. Esto lo escribía en el año 72. Bueno, pues ahí vemos esa utilización del empaste pictórico, que es una técnica que se utiliza mucho en pintura, donde el material se coloca en una parte de la superficie en capas muy gruesas, y es también lo que vemos en este gran autorretrato del año 50. Pero, como os digo, otro de los muchos géneros que trató a lo largo de su carrera fue el de los bodegones o las naturalezas muertas, como queramos llamarlos, y ahí trabaja desde sencillas composiciones al pastel hasta óleos, y desemboca en unas combinaciones neocubistas muy interesantes, como por ejemplo el bodegón que os he mencionado, que presentó en 1925 y que os voy a enseñar enseguida. Este se titula Naturaleza muerta del sifón, es uno de los bodegones que hay en la colección del Reina Sofía en Madrid. Tiene muy pocos elementos y no le importa tanto ni la perspectiva, ni se centra sobre todo en los objetos y en los reflejos lumínicos. La luz siempre es muy importante. Más ejemplos de bodegones, ahí tenéis el otro bodegón del sifón, también de la colección de Reina Sofía, y un bonito florero con unos tulipanes, que este es de una colección particular, es un óleo sobre lienzo, y bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no?, la variedad para llegar a el que más me gusta a mí, que es este del museo, con ese frutero, con ese plato de sardinas, el limón, la copa, la botella. Y he puesto al lado un bodegón que hace en el mismo año su amigo Francisco Bores, un poco para que veáis el contraste, ¿no?, de lo que pintan otros artistas. El de Bores se titula El maniquí rosa
y también tiene pues ahí esa botella, esa mesa con objetos de copa, botella, etcétera. Os voy a poner una ampliación del frutero con las naranjas para que se pueda ver con claridad la utilización de esa mezcla de arenas y esa pintura matérica tan espectacular. ¿Veis? Cómo se nota en las naranjas sobre todo. Pero, además de los bodegones, le interesaba mucho la figura, nunca la abandonó. Se centró en la naturaleza en su etapa final, pero la figura nunca la abandonó. Mira qué pedazo de perdiz, qué más representativo que de los campos castellano-manchegos. Y mira cómo está flanqueada. Precisamente con un cardo corredor y con una candelera o candilera, que es la planta que está aquí a la derecha, o la hierba de la candelaria, que me decía mi prima Gloria, mira, ayer fue la candelaria. Esto nos habla de ese amor que tiene Benjamín Palencia por esas plantas humildes, esas cosas sencillas del campo castellano-manchego que tanto le gustaba, ¿no? Entonces, los peces, los toros, las perdices, naturaleza viva, la tierra, el mar, son motivos pictóricos que le delatan, porque es un apasionado del campo en mayúsculas, pero también de la sencillez de un pueblo de pescadores como Altea, que vamos a ver, porque ese pueblo que entonces era de pescadores, nada que ver con el boom turístico posterior. Y bueno, aquí, si os fijáis, la perdiz está girando la cabeza y parece observar ese hermoso cardo a la izquierda y os voy a poner una ampliación de las dos plantitas para que se vean con mayor nitidez. La candelera y el cardo. Muy representativas las dos del suelo castellano-manchego, esos campos que tanto pateó Palencia para convertirlos en protagonistas de sus obras. Lo que os decía, los peces, otra vez de esa intención de renovar utilizando arenas y mezclando ese material con el propio óleo, con la pintura. O, de nuevo, más perdices. Y además él tituló esta obra Tierras silúricas. Es también un cuadro que está en el Reina Sofía. Y el silúrico, como sabéis, es el tercer periodo geológico de la era paleozoica. Entonces, la naturaleza, además de tema, la asume como principio, y eso deriva en los bodegones que hemos visto, matéricos, y en este mezclar, ¿no?, formas orgánicas y formas primigenias, ¿no? Lo primitivo le interesaba mucho. Es una manera de reconocer la belleza en la naturaleza agraria. Bueno, y si decimos que no llegó a la abstracción, pues si vemos esto, prácticamente se titula Figuras dialogando. Figuras dialogando, de 1932. Hay una frase que está precisamente en el Museo de Albacete, que a mí me gusta mucho, que él decía: a toda persona que llegue a mi obra quiero que se le despierten y trabajen sus sentidos, que vivan en ella las sensaciones de los tactos infinitos de las cosas que están recogidas por mis manos, que sienten la necesidad de tocarlo todo para recoger su vida íntima y llevarla al cuadro, al dibujo. Entonces, bueno, pues estamos otra vez viendo la pintura matérica como en el retrato de Alberto. Y lo que os decía, ¿veis? Miró a la derecha, Benjamín Palencia a la izquierda. Benjamín Palencia, 1982, miró 1940. Varían los colores, pero para mí que Benjamín Palencia se adelanta. El cuadro de Palencia se titula Bailarines, unos bailarines esquematizados al máximo, son unas figuras definidas por líneas que recorren puntos negros como constelaciones, ¿no? Imágenes estelares que también habían tratado Picasso, Paul Klee, en fin, que no es una cosa únicamente de Benjamín Palencia. Lo que pasa es que a él en este momento lo que le interesa son esas gamas terrosas y sobrias que utiliza mucho en sus paisajes de la primera escuela de Vallecas, porque lo que no os he comentado es que esa primera escuela de Vallecas se desarrolla en los años previos a la Guerra Civil Española,
Pero claro, con la guerra civil esto se corta y será ya en la posguerra, a partir de los años 40, cuando intente recuperar esa escuela de Vallecas, lo que se denomina la segunda escuela de Vallecas, pero ya no tuvo tanto recorrido. Más ejemplos, simplemente para que veáis cómo trabaja y cómo en épocas muy similares hace cosas muy diferentes, ¿no? Pasamos a los paisajes. A la izquierda, uno de El Reina Sofía, que representa un pueblo, y se trata de Altea seguro, y a la derecha un cuadro de Daniel Vázquez Díaz, un pintor con el que también tuvo mucha relación y que también utiliza ese concepto neocubista en muchas de sus composiciones de estos años. Daniel Vázquez Díaz destacó también como pintor vanguardista y mirad, por ejemplo, estos dos cuadros que tenemos en la colección del Museo de Albacete. A la izquierda sí que es el pueblo de Altea y es un óleo sobre cartón. Tan pronto pinta sobre lienzo, sobre cartón, sobre papel. Por eso os decía que es un pintor absolutamente polifacético y versátil. Y a la derecha esas preciosas barcas, que además las utiliza como parte para firmar. Pone su nombre, pone el nombre del pueblo y la fecha, lo pone todo. En otras ocasiones no, y tengo que decir que, y esto están conmigo muchos de los historiadores, investigadores de su obra, que en ocasiones firmaba a posteriori, y claro, se equivocaba, confiaba en su memoria. De hecho, cuando hizo la donación al Museo de Albacete, había cuadros que estaban sin firmar y don Samuel le dijo, esto no tiene firma, no, pero este es de 1900 no sé cuánto, este es de 1900, y claro, tenía 85 años y se equivocó y claro, luego los historiadores como locos a ver si podemos averiguar a qué año pertenecen realmente. Más ejemplos. Esto lo podemos considerar paisaje, pero también figura, una piedra, un palo, unas ramitas, lo titula Nocturno y es una visión muy particular del paisaje castellano. Es como el universo interior del artista a través de figuras que parecen surgir de otro mundo, ¿no? Ahí está el surrealismo también, ¿no? Y si os acordáis, os he comentado que en el año 43 también le seleccionaron y ganó esta primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Pues en 1943 el cuadro que presentó es esta vista de Toledo. Es verdad que tanto en los cuadros de Toledo como de Altea muchas veces inventa cosas, pero es que un artista tiene que interpretar, no necesariamente mimetizar. Y Benjamín Palencia esto lo tenía clarísimo. Un cuadro que está en el Museo de Zaragoza, Museo Goya de Zaragoza, que ahora está cerrado por reformas y que me llamó mucho la atención porque no esperaba encontrar obra de Palencia precisamente en el Museo de Goya. Hay que decir que va a ser el más destacado paisajista, creador de estos grandes momentos de naturaleza. Fijaros el paisaje nevado que podemos encontrar en el Museo de Albacete. Está representando un campo gélido y por esa razón la gama cromática ha cambiado totalmente a favor de colores fríos, a diferencia de los más luminosos que le caracterizaban. El detalle ampliado de la pincelada en el cielo, vamos, ni Van Gogh, es que más paisaje urbano en el caso del castillo de Almansa, a la izquierda, o ese atardecer en Castilla con ese ciprés hermoso que hay en medio de la composición, repartiendo el cuadro en dos. Y ya todos estos paisajes que he querido traeros porque me parecen deliciosos, con unos colores que el propio Benjamín Palencia decía que nadie se había atrevido a usar los colores como los usaba él. Y bueno, es verdad que tampoco necesitaba abuela. Y mirad, los campos de Castilla, paisajes, tierras rojas. La renovación del paisaje es el hilo conductor que define todo su desarrollo artístico ya en esta etapa y es donde alcanza una gran madurez, se expresa con total libertad y traslada al paisaje todos los logros que había alcanzado en sus etapas anteriores. Ahí tenéis dos ejemplos más. El horizonte lo coloca tan elevado que en el caso de este cuadro de la derecha desaparece el cielo.
Ese camino conduce a una parcela, más tierras, pero el cielo ya desaparece, todo es campo, todo es naturaleza, y si no, esas preciosas amapolas, esa flor sencilla que crece en los ribazos y que a Benjamín Palencia le fascinaba. Claro, son obras ya de los años 77, 78, 75, o estos 4 paisajes, encinas, el Valle del Parcén es este de la derecha, y Parcén es un municipio de la Comunidad Valenciana que está en la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Alta. Él llegó a comprarse una casa en Pueblo de la Marina, bueno, le encantaba abstraerse y dedicarse a pintar obra marina, y lo hacía en esos periodos en los que se encerraba allí en su casa de Alicante. Esta es una obra ya del final de su etapa, Los almendros en flor, y aquí tenéis La primavera. Una obra con esos 2 detalles ampliados que reflejan su gusto por las flores silvestres y también por la técnica, una técnica de rayado. Y bueno, hay una carta que había escrito a su amigo Paco Cruz en febrero de 1926, y donde eso que os he contado, que rechazaba su invitación para ir a Villa del Pedroso, y le decía: cuánto he gozado por esos caminos de peñascales llenos de flores y charquitos de agua limpia, en los que se miraban trocitos de paisaje con su sierra osca y un cielo azul. Ahora me vuelve a entusiasmar otra vez el naturalismo, pues estoy de tanto artificio muy desengañado, y es necesario amar la vida junto a la naturaleza como en las edades prehistóricas. Esto tiene mucho que ver también con esos cuadros que llevaban a lo antiguo. Y bueno, vamos terminando. Os voy a mostrar algunos dibujos que me parecen muy bonitos. Los he repartido entre los muchachos campesinos que pertenecen a la Escuela de Vallecas, lo telúrico, surrealista, algunos de los niños de Vallecas, y bueno, los desastres de la guerra al final tiene que ver con ese momento traumático. Ahí tenéis 3 ejemplos. El muchacho que está al centro es uno de los dibujos expuestos en el Museo de Albacete. De los años 20, estos dibujos hechos a lápiz, prácticamente con muy pocos trazos. Hay también varios hechos por Salvador Dalí, quiero decir que era una cosa que hacían muchos de los artistas de la época. O este precioso dibujo que se titula 3 figuras, o tauromaquia, que también está en el Museo de Albacete, que lo hizo con tinta china. Y en la izquierda destaca esa gran cabeza de toro. La central es una representación antropomorfa masculina, y la de la derecha femenina, con palos, piedras, paja, algunas ramas de plantas y una leve alusión paisajística de fondo. Lo que vemos es una elaboración magistral del homenaje a la naturaleza que nos está haciendo con este dibujo. Es sabido que Benjamín Palencia tenía en su biblioteca la publicación de un arqueólogo, tal Blas Taracena Aguirre, sobre la cerámica ibérica de Numancia, y posiblemente el estudio de este libro fue motivo de inspiración para algunos de los dibujos que hizo en los primeros años de la década de 1930, y este dibujo es de 1933, es decir, una época previa a la guerra, que estaba experimentando muchísimo y haciendo cosas absolutamente novedosas. Ahí tenéis la misma imagen, depende de la fotografía, un poco más oscura. Y en el 36, justamente en el 36, pues tenemos este dibujo de unos campesinos realizado a tinta china. Este está en el Reina Sofía, pero a mí los que más me gustan son los que utiliza la acuarela para colorear. Los 2 que tenemos a la derecha son del Museo de Albacete, y el de la izquierda es de una colección particular. Pertenecerían a la segunda etapa de la Escuela de Vallecas, y bueno, para Palencia significa un intento de representar la realidad cruda tras la guerra civil, ¿no? Esa posguerra difícil, expresada con esos niños, símbolo del estado en que había quedado, ¿no? Una España desamparada, hambrienta, en fin. Y este es el detalle ampliado de ese pueblo al fondo de Vallecas, con la torre de su iglesia y esos niños ahí amontonados. Pero mirad también qué dibujos que parecen de pop art, obra también de Benjamín Palencia, y que pertenecen a colecciones particulares, son del año 48.
son la técnica del watch, y os voy a enseñar otra de la misma época, que está en el Reina Sofía. Esta mujer tumbada, seguro que os recuerda a Picasso, a la época más vanguardista, pero fijaros en el 62. En el 62 está pintando estos jóvenes figuras en reposo. Quiero decir que al mismo tiempo podemos ver cómo vuelve otra vez al dibujo más sencillo, más clásico. Y bueno, pues quería terminar sus dibujos con estas dos imágenes del toro de pólvora de Barracs, que precisamente pertenecen a la colección del propio Ayuntamiento de Barracs, y agradezco a mi vecino Balta y a Agustín Fernández, que me acompañaron en mi visita de hace un par de domingos, para conocer no solamente el cuadro de la iglesia, sino también la colección que hay en el antiguo Ayuntamiento de Barracs, que os aconsejo a todos que lo visitéis porque merece la pena. Y también me acompañaron dos amigas y alumnas, Magdalena y Gracia, que están aquí, ahora os voy a enseñar. Y bueno, es que estos dibujos me han encantado porque el de la izquierda concretamente es de 1979. Las fiestas está representando el dibujo del toro de carretillas, y él lo hacía. Esto demuestra que tenía una vinculación con su pueblo, con Albacete. Aquí era amigo de José Antonio Lozano y de otros muchos artistas albacetenses. Venía a la Galería Estudio. Quiero decir que Benjamín Palencia tenía esa vinculación con Barracs, que tanto le gustaba, y le decían que hiciera dibujo para las fiestas, y él lo hacía. Y no solamente eso, es que también diseñó el propio toro, lo llamó Vulcano, como el dios del fuego. Hizo otro que también se llamaba Hefesto, esto me lo contó Agustín, y son los dos nombres, el griego y el romano, del dios del fuego, Vulcano y Hefesto, claro, muy apropiado para el tema. Y lo que os decía es que es de 1979. Las fiestas en Barracs son la de San Roque en agosto. Él murió en enero, es decir que faltaban muy poquitos meses, por tanto debe ser uno de los dibujos últimos de su producción. Tiene 85 años y dibuja este emblemático toro, protagonista de las fiestas en honor a San Roque, y que quizá, como digo, serían los últimos, ¿no? Bueno, que sepáis que la fiesta de Barracs del toro de carretilla, toro de pólvora, porque ahí lo que pone es toro de pólvora. Fijaros hasta qué punto que en el del año 75 la palabra pólvora la pone bien con V, pero ya en el año 79 lo pone con B. O sea, ya no se acordaba si era con B o si era con V, y es muy curioso, bueno, que están declaradas las fiestas de interés turístico regional. Mirad, esas son las carretillas con el toro, y os voy a enseñar esa vinculación que tenía. Ella es la reina de las fiestas de 1971, que está aquí entre nosotros, y son fotos inéditas, me las ha prestado y me ha dado autorización para enseñároslas. Mira qué contento está Benjamín Palencia y al lado de esa chica tan guapa, y cómo está dispuesto a entregar los premios que se hacían en ese momento. Ya os digo, estamos en el año 1971 con la reina de las fiestas, Magdalena García Molina. Llegamos ya al final, Museo de Albacete, 1978, y bueno, pues fijaros qué contento, con su mano señalando. Él iba todos los días, se vino aquí al Hotel Los Llanos y todos los días acudía con don Samuel para a ver dónde colocamos y además esas conversaciones se fueron grabando, están publicadas. Mi compañero Pedro José Jaén esas conversaciones las publicó, aparte que ha publicado otras muchas cosas sobre Benjamín Palencia muy interesantes y que van poniendo en su sitio los datos que corresponden. Bueno, pues ahí tenéis la llegada de la reina y toda esa gente ahí alrededor. Y bueno, he puesto este desnudo de Joan Rebull porque esa es la escultura que Benjamín Palencia también regaló al museo, también fue una donación junto con sus cuadros. Estas son las salas del museo que todos conocemos. Y en una entrevista que le hicieron, seguro que os suena, José Luis Péquer, él decía que los colores de las nubes son infinitos, el cielo es tan rico como la tierra y yo estoy solo siempre. Quizás sea el pintor que tiene las soledades más infinitas y siempre pinto solo y siempre me gusta estar solo ante la naturaleza,
para poder entenderla y pintarla. La pintura, al fin y al cabo, es una invención. Esto lo tenía muy claro Benjamín. El pintor que no invente no llegará a ser un gran maestro y un gran pintor. Esto declaraba en 1975 en esa entrevista que podéis rescatar en YouTube. Bueno, cuando estuve en Barras, pues aproveché para rendirle homenaje. Fui también al cementerio, porque a pesar de que él fallece en Madrid, en su casa de Zurbano, y lo enterraron en Madrid, en la Sacramental de San Isidro, luego en el año 1991 se trasladaron sus restos mortales a su población natal, a Barras, junto a su hermana Salomé. Y ahí vais a ver la placa en la que dice: a Benjamín Palencia, hijo preclaro y predilecto de Barracs, pintor con España dentro, manchego y universal, su pueblo y sus amigos, primavera de 1991. La verdad que el cementerio de Barras es súper bonito. Hay gente que va a París a visitar el cementerio del Père Lachaise, pues yo me iría a Barras porque tiene un cementerio monísimo. Pero no vamos a terminar con una tumba, eso no puede ser, con un cementerio por muy bonito que sea. Vamos a terminar con la actualidad. Os he comentado que Benjamín Palencia diseñó el toro de Vulcano, el toro de Pólvora, y que se ha hecho una reproducción y está en esta bonita sala que gestiona la Asociación Cultural La Coscoja. Agustín está por aquí también, y bueno, tiene toda una colección de obras de arte. Animo a los artistas que estén por aquí a que hagan una obra relacionada con el toro, no necesariamente con la tauromaquia, y que la donen a esta bonita colección para que se siga incrementando. Y también deciros que este es Ramón Palencia del Burgo, este descendiente, como digo, porque Benjamín Palencia, como sabéis, nunca se casó, no tuvo hijos, pero tenía tantos hermanos, tantos sobrinos. Él se ha encargado de realizar el catálogo razonado de la obra de Benjamín. Claro, de momento va por el año 1928, hasta que llegue al año 79 aún queda mucho. Él quiere que para el año 2030, que se va a cumplir el 50 aniversario del fallecimiento de Palencia, pues puede estar ya todo terminado. Yo me pongo a su disposición por si quiere que le ayude. Y bueno, para que veáis la importancia y la vigencia que sigue teniendo Benjamín Palencia, también os he traído esta pequeña escultura homenaje a Palencia que ha hecho José Luis Serzo. Si alguien no conoce a José Luis Serzo, tengo que deciros que es el artista que ha hecho la figura de José Luis Cuerda, el director de cine, que está justo delante del Cine Capitol, ahí en el Altozano. Y hizo una exposición en Madrid, y él, el que había sido director del Reina Sofía, le dijo que en su pintura encontraba paralelismos con la obra de Palencia, y dio una charla aquí en la sala de conferencias de la Universidad Popular, la Casa de la Cultura, en la que hablaba de acciones para un proyecto de una tercera escuela de Vallecas. Y a mí me pareció precioso, ¿no?, que se intente recuperar o poner de nuevo en marcha una iniciativa que arrancó en su día de la obra de Benjamín Palencia. Y con esto acabamos. Ahí tenéis mis agradecimientos y muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Mavi, de verdad. Qué bonita conferencia. Yo no sé cuál me ha gustado más de las dos ya, pero las dos. Bueno, muy rápido, si tienen alguna pregunta, daría tiempo. A lo mejor así con tanta presión que les he metido ya no se atreven. ¿Sí? Voy. Espera. Aquí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Luex, muchas gracias a Mavi. Mavi es una estupenda conocedora de la obra de Benjamín Palencia que se encuentra en el Museo de Albacete. Mavi, cuando acabó la carrera, hizo sus prácticas en el museo y
y bueno, siempre ha sido una didacta magnífica. Ella efectivamente luego estuvo dando clases de patrimonio arqueológico y de museología en la Facultad de Humanidades de Albacete, pero también he de decir que hay esa faceta de didáctica, además se vertía también, y quiero recordar aquí una persona para mí muy entrañable que fue Manolo Pérez Castel, alcalde de Albacete. Manolo fue director del Centro de Estudios de Profesores del CEB, y en él el Museo de Albacete siempre tuvo un aliado estupendo, y durante mucho tiempo hicimos ciclos de conferencias dedicados al profesorado de Albacete, que luego no había entonces transferencias de educación, el propio ministerio se lo certificaba gracias a la intervención de Manolo, y Mavi fue una de las personas más activas en aquellos estupendos ciclos de conferencias. Quiero señalar también que bueno, en algunas exposiciones que en esa época hicimos, que llevamos las obras de Benjamín Palencia a Zamora, o las llevamos a León, se hicieron pequeños catálogos. Es decir, que hemos tenido la suerte de tener una magnífica y una estupenda conferenciante. Yo no estoy de acuerdo con ella en una cosa, y es que Ramón Palencia del Burgo es un oportunista total y absoluta. No, lo digo como lo siento. Cuando Palencia murió, él, su legado testamentario era una fundación, la Fundación Benjamín Palencia, y dejó encargado su ejecución a dos personas para él muy importantes. Una era su hermana Salomé, que le sobrevivió, uno de los pocos hermanos que le sobrevivió, y el otro era el grupo de abogados de Garrigues Walker, para que llevase a cabo toda esa fundación. Desgraciadamente esa fundación no se llevó a cabo, y hubiese sido buena para Albacete, para la difusión de Palencia, etcétera. No se llevó a cabo porque fue precisamente Ramón Palencia del Burgo, pariente lejano de Benjamín Palencia, y lo sé, Es decir, yo tengo un dibujo precioso dedicado a Benjamín Palencia, porque cuando Benjamín Palencia decide hacer la donación al Museo de Albacete, yo entonces estaba haciendo mis prácticas de museos para poder opositar, y estaba haciendo las reproducciones de Alpera, de Minatera, y él venía, y bueno, hay una testigo, yo no sé si estará hoy en la conferencia, que es Isabel Gallego de los Santos, que vive aquí al lado, y ella es testigo. Es decir, él se entusiasmaba y efectivamente se apasionaba por todas esas imágenes de pinturas prehistóricas, porque, bueno, precisamente hay un libro fundamental que es el que escribe Alberto Sánchez, Palabras de un escultor, y hablaba de esa pasión por las formas descarnadas, por las piedras de la naturaleza, esa pasión que tuvo Benjamín Palencia, y que, bueno, se trasladó en muchas de las obras que tú has expuesto, o en esa obra desgraciadamente perdida del pueblo español. Tiene un camino que conduce a una estrella, no nos olvidemos, una obra de Alberto Sánchez, y no nos olvidemos que Alberto Sánchez era un militante activo del Partido Comunista. Y se exilió en Moscú, ya murió allí. Y nunca volvió. Pero por eso, es decir, el catálogo razonado a mí me sorprende mucho. Es decir, para mí, de Benjamín Palencia ha habido dos personas en España que han sabido bien de Benjamín Palencia. Y estoy hablando de años atrás, es decir, yo ya soy muy mayor. Una ha sido María Victoria Cadarso, que tenemos la suerte de tenerla hoy aquí, y la otra ha sido una conservadora del Museo del Centro Nacional de Arte Reina Sofía, del Museo Reina Sofía, que era Paloma Esteban, magnífica, una gran conocedora de la obra de Palencia, y ella catalogó
y ella gestionó y conocía perfectamente la donación, porque Benjamín Palencia hizo la donación al Museo de Albacete y una donación importantísima al Estado. Y la donación al Museo de Albacete fue una donación para ponerla en un marco. Hace 3 años, con la pandemia, Aluex, a través de Carmen Orellana, que entonces dirigía esta asociación de alumnos de la experiencia, me encargaron que escribiese algunas líneas y yo las hice porque era, y lo publicó Aluex, porque era el momento en que en Albacete se estaba debatiendo y estaba en ciernes la supuesta donación de Antonio López. Y yo escribí decir una donación chapó, bien hecha, bien organizada, bien orquestada, bien gestionada, que fue la de Benjamín Palencia, que efectivamente a raíz de la inauguración del Museo de Albacete se le concede la medalla de oro al mérito de las bellas artes, y una donación deficientemente gestionada, que era lo de Antonio López. La de Benjamín Palencia, porque se aplicó algo muy claro que tiene el Estado español y que tiene el Ministerio de Cultura, que las donaciones son simples, es decir, que no están condicionadas a algo. Es decir, tú donas voluntariamente, pero tú no donas para que yo te haga un museo. El que Benjamín Palencia está en el Museo de Albacete, yo aquella época sí que la viví, además personalmente, como parte de ella la vivió también Pedro José, que supongo que estará en el auditorio, Pedro José Jaén, que es uno de los investigadores que hay ahora mismo más fuertes sobre Benjamín Palencia. Y claro, Benjamín Palencia iba de la mano de otra persona muy importante en esa donación, que fue Antonio Gómez Picazo, presidente de la Diputación, que yo supongo que muchas personas lo recordarán, pero para quienes no lo sepan, fue quien impulsó, por un lado, la creación de ese gran hospital que tiene Albacete, del que se transfirió, y por otra parte, del Museo de Albacete. Llegó un momento que la Diputación eran 2 cargas económicas muy fuertes, y entonces se transfieren las dos instituciones al Estado central, el Hospital General de Albacete y el Museo de Albacete. Pero hay una figura que, repito, importantísima, que yo creo que está insuficientemente valorada, que fue la de Antonio Gómez Picazo, que fue un político importante, un político franquista, pues a cada uno la época que le toca vivir, que luego fue además director del Banco de España, una persona muy importante. Pues terminamos. Mavi, enhorabuena, muchas gracias a Aluex. Muchas gracias. Perdón. Perdona, Rubí. Perdona, Rubí, es que son las 8 y se tiene que marchar el personal. Es un placer escucharte, de verdad, siempre. Vamos, presidente. Mavi, si te puedes quitar el micrófono y te colocas aquí delante. Bueno, pues este detalle que Juan José Caravaca le entrega a nuestra protagonista de hoy, a Mavi, para agradecerle su participación en este ciclo de conferencias. Y mientras tanto, tan solo les recuerdo que el próximo lunes terminamos con este miniciclo dedicado al arte. No nos vamos a mover del Museo de Albacete porque será la directora Blanca Gamo Parras la que pronuncie otra interesantísima conferencia que lleva por título El Museo de Albacete y su relación con el arte. Bueno, les esperamos. Muchísimas gracias.